no sacrificar la calidad del video para poder editarlo y tener como que algo usable. Entonces ya no puedo hacer slow motion, en otras palabras. Bienvenidos una vez más a Zuck Expuesto Podcast. Mi nombre es Elvis Higuera y hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos. Vamos a hablar de los frames por segundo y para eso me acompaña mi fiel archi amigo, el Samurai de Quito, experto en esta materia, donde nos va a decir qué, cómo, cuándo y por qué tenemos que usar los frames por segundo. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto estar de vuelta acá en el show. Me ha pasado un buen tiempo desde que nos juntamos, bueno, ahorita virtualmente, a seguir dando valor a nuestros colegas artistas, filmmakers y fotógrafos, pero un gusto estar de nuevo en el show. No, ya te extrañamos, Dani. De verdad, tú eres mi super co-host, parte de la comunidad Subexpuestas, que es lo que, bueno, nosotros estamos creando aquí, es lo que queremos con la comunidad. Pero bueno, vamos al tema. Nosotros, hay muchos fotógrafos o muchos filmmakers que quizás no están tan claros con este tema de los frames por segundo. Me ha pasado en muchas oportunidades de ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Y para eso, primero vamos a empezar. ¿Qué son los frames por segundo, Daniel? Bueno, el frame rate funciona muy diferente en video que en fotografía, porque estamos, de hecho no es una variable en fotografía, esto es estrictamente en video, y quiere decir cuántos frames hay en cada segundo. Ahora, existen diferentes estándares, depende a dónde va a ser el rendering final de tu video, de tu película, de tu podcast. Y normalmente hablemos de cuáles son los estándares y de ahí vamos abriéndonos. Entonces tenemos el estándar de una cámara que estamos grabando a 24 frames per second. Quiere decir que en un segundo tienes 24 frames. Y ese es el estándar que se maneja en el cine. Ahora, en cámaras de video, esto es algo que a fotógrafos les cuesta un poquito como hacer la transición. Es que en fotografía tú aplicas los settings, depende de la ocasión en la que estés. Y puedes cambiar el ISO, puedes cambiar la apertura, puedes cambiar el shutter speed. En video, los settings son constantes. Quiere decir que, hay una constante. Una constante es el shutter speed. Entonces, si es que estás grabando a 24 frames per second, el estándar de ese frame rate es el doble, el shutter speed. O sea, duplicas el frame rate y ese es el shutter speed que tienes que tener. Y eso no se mueve nunca. Quiere decir que a 24 frames per second tienes que estar grabando a 1/50 de segundos, que sería el shutter speed. Y ese es el estándar. Ese es el estándar que se maneja en el film, en la industria del cine. Y bueno, ese sería el número 1. Y ahora pasando al número 2, que hay dos estándares, sería 30 frames per second. Que el otro estándar que no se habla mucho y de hecho yo no lo uso, la verdad, porque no me gusta mucho el look, es a 30 frames per second. Que lo usan en televisión y en broadcast, en las noticias. Y lo que es estos extra frames, lo que hace que en ese segundo que tiene esos frames extras, la imagen fluya mejor. Entonces se ve como que si fuera más real la imagen, a pesar de que sigue estando a HD, así esté en 4K, así esté a 480 de resolución, va a haber más frames y eso a tus ojos lo va a percibir como que si fuera más real. Y esos son los dos estándares. Entonces, ¿hasta ahí lo tenemos claro o tienes alguna pregunta para mí? No, genial. Bueno, voy a un poco a resumir y quizá explicar de otra manera lo que tú acabas de decir. Porque para nosotros los fotógrafos o los que saltamos de la fotografía al mundo de video, al mundo de filmmaker, siempre es un choque. Igual me pasó a mí con Next Level Experience, con Next Level Media, cuando empecé a trabajar en la compañía, de que para mí era nuevo, no sabía eso. Cuando tú me decías, graba 30, tantos frames por segundo, porque hoy vamos a hacer un short film. Yo ni idea. Entonces, entendiendo más un poco el concepto de esto, y es cuando entiendo de que esa velocidad, esos frames por segundo de 24, es lo que se usa para hacer películas, porque me da ese efecto ghost
lo que se denomina efecto ghost, efecto fantasma, o un poquito de blur en los movimientos, es lo que me hace que se vea ese estilo de film. Cuando vamos a 30 frames por segundo, ya es un estándar, más normal, valga la redundancia, es que se usa para hacer video blog o estándar de televisión, como que tú lo estás diciendo. Está la vela perfecta que acaba de explicar, que hay que diferenciar muy bien de que no es lo mismo frame por segundo que velocidad de obturación. Y esto en video tiene mucha relevancia. Entonces, si tú tienes unos frames por segundo, la ley es el doble de show speed o el doble de la velocidad. Esa es una ley fundamental. Ahora, ¿en qué sentido nosotros podemos utilizar todos estos frames por segundo? Bueno, ya nos acaba de decir esto, pero existe otra dinámica en que yo puedo utilizar esto, como por ejemplo, si voy a hacer un cámara lenta, si voy a hacer un time-lapse, si voy a hacer ese tipo de toma, ¿qué nos recomiendo? ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, justo quería dejar claro esto, porque si es que empezaba con la pregunta que me acabas de hacer, todo el mundo se confundía. De ley se confundían porque van a decir, ¿para qué necesito los extra frames? Y ahora muchas cámaras tienen la capacidad de grabar de más de 30 frames por segundo. Ahora, cuando tú grabas a frames que son, digamos, ya 60, 120, 240, que ya ahora hay cámaras que ya te permiten hacer mucho más frames, quiere decir que lo vas a usar creativamente. O sea, tú nunca vas a hacer un rendering final de un video a 60, por ejemplo, o a 120 frames por segundo, por ejemplo, porque esos frames no te sirven. O sea, ya como que las únicas dos frame rates que son utilizados en los estándares del de 24 y el de 30, por eso lo quería dejar claro. Ahora, bueno, ya yendo a lo práctico, al lado creativo, los extra frames, digamos, si es que ya tienes 60 frames en un segundo, tienes la capacidad de hacer el film más lento hasta el 40% de velocidad. Y eso te da como el lado creativo de que puedas explorar en un film. Entonces, si es que estás haciendo algo como editando una boda, en las bodas lo ves bastantísimo la gente cómo utiliza el slow motion, porque es como que congelas el momento y cuando son emociones, expresiones, la gente, son cosas que como que le sube el nivel al drama o le sube el nivel a las emociones, y es como que parte de un elemento creativo cuando estás editando un film. Y desde ahí parte todo. Ahora, para mí, como experiencia personal, yo he jugado bastante con los frame rates porque para mí el 80% de mi trabajo es de edición. Entonces, de lo que he podido ver es que la mayor parte del tiempo mi cámara va a estar a 60 frames per second, porque a bastante del trabajo que hago, o sea, estoy como congelando momentos, están como casi siempre en slow motion, pero cuando hay ciertas ocasiones que, por ejemplo, en fitness funciona bien cuando quisieras utilizar un frame rate más alto, digamos a 240, porque los movimientos son súper rápidos. Digamos que está alguien lanzando un golpe o una patada, o están haciendo como que algún tipo de salto o algún workout que es más explosivo. Entonces como que quieres capturar el movimiento en cada frame, y a 240 eso se ve espectacular. Entonces, depende del uso. Entonces, justamente ahorita ya estamos metiéndonos un poco más en por qué yo quisiera una cámara que tenga un frame rate de 240 de 60 para adelante. Que el siguiente sería 60, 120 y 240. No muchas cámaras, de hecho, hacen 240. Quise decir 120. Pero ya con 120... puedes hacer en un segundo, con un segundo a 120 puedes bajarlo al 20% de velocidad. O sea, es en segundos multiplicado. Las matemáticas no estoy seguro cuándo te sale, pero es de un segundo puedes sacar una cantidad de footage de video que es buenísimo para temas así de capturar slow motion. No, cool. Bueno, estuve leyendo que la película El Hobbit se grabó a una velocidad, a unos frames por segundo de 48. ¿Esto por qué? O sea, porque querían que se viera mejor la imagen. Querían quitar un poco los efectos de ghost que se ven en el film. Por ejemplo, si grabamos a 24 y pasas la mano
rápidamente, vas a ver que deja como una estela, ¿no? No se va a ver totalmente enfocada la mano cuando la paso rápidamente. Yo creo que cuando lo hago, yo creo que se va a ver ahorita en este movimiento, porque yo estoy grabando ahorita en 24 frames por segundo. Y van a ver que mi mano no se está viendo totalmente enfocada cuando la muevo. Entonces, cuando yo duplico esas velocidades, yo estoy haciendo que los movimientos se vean más congelados, que es lo que está comentando Daniel. Ahora, hablaste de cámara y me pareció bastante interesante porque también me pregunta qué tipo de cámara tengo yo que escoger. Entonces aquí es cuando depende, ¿no? Depende de lo que quieras hacer. Aquí sí depende esa pregunta. No es lo mismo en fotografía. En fotografía quizás no necesita tanta potencia mi cámara. Quizás necesita tanto procesamiento. Quizás necesito tanto píxeles. No necesito tanto eso para una fotografía. Pero para los videos sí es muy importante este tema. Y bueno, Daniel, el experto, por favor, dinos o recomiéndanos algunas cámaras según los trabajos que vayamos a hacer. Bueno, desde ya el 2015, 14 más o menos, Sony ha estado como número uno en la vanguardia de innovación en lo que es el tema de mirrorless. Son cámaras sin espejo y ellos tomaron como la iniciativa en meterle tecnología de video que normalmente solo encontrarías en cámaras de 40, 50 mil dólares, o sea, cámaras de cine. Obviamente con las limitaciones de un sensor más pequeño de una cámara full frame o crop sensor, pero las capacidades y la calidad de video que te da, o sea, compite con esas cámaras. Y a diferencia de Canon y Nikon, ellos les tomó unos 4 años, o sea, hablamos de, perdón, ¿qué será? Estamos 2020, 2018, 2017, que ya empezaron a meter sus primeras cámaras mirrorless y están atrasados ya como 3, 4 años. Entonces, ahora mismo, justo hace una semana, es más, no es de una semana, que Sony anunció otra cámara mirrorless para el consumidor, para el blogger, y que justamente tiene estas características que te permiten hacer que el video en slow motion, el autofocus es increíble, tiene un sensor que es suficientemente grande para un blogger, no necesitas demasiados píxeles porque al final todo está compreso para presentarlo en internet, entonces está hecha como para el consumidor final. Ahora, bueno, este podcast no se trata de resoluciones, no estamos hablando de frame rates, pero sería esa cámara, que sería de bueno ponerla en los show notes. Es una nueva Sony que que tiene un precio elevado y no elevado al mismo tiempo. Me parece que el precio base es $800 y te viene con un lente 24-70 2.8, que es un lente que hace todo. Entonces, sí es chiquitito. Y tiene el flip camera para puedes verte cuando estás grabando. Sería la cámara perfecta que yo recomendaría a un cliente que quiere empezar a bloguear y verse profesional. Porque yo jamás recomendaría ya cosas DSLR, ya son cámaras obsoletas. Ya no me pondría a recomendar una Canon Rebel T8i o una Nikon D5100, D5500, porque ya es tecnología obsoleta. O sea, si es que hiciera una inversión, iría directamente a mirrorless. Yeah. Oh, gracias. Bueno, a mí me gusta recomendar mucho la 6500 para aquellas personas que están empezando o cuando me dicen, no, yo quiero hacer video, quiero hacer fotos, quiero hacer todo. Es una cámara que me gusta y la hemos usado mucho en Next Level Experience y creo que es una cámara que tiene un sensor pequeño, es APS-C, pero trabaja muy bien y trabaja a 120 frames por segundo para congelar bien tus movimientos en cámara lenta, ¿no? En super cámara lenta, que es lo bacán, como dice usted, de esta cámara. Ahora vamos con la siguiente pregunta, Daniel. ¿Qué clase de objetivo yo tengo que utilizar para esto? ¿Es importante los objetivos en cuanto voy a hacer las tomas o no son importantes los objetivos? Buena pregunta. Algo que me olvidé de mencionar con el tema de los frame rates, sabiendo que tienes el estándar de 24 frames per second y usas el shutter speed a 50, quiere decir que tu shutter speed está lo suficientemente lento para dejar entrar luz,
quiere decir que si estás usando un lente, digamos, el estándar que te viene en una cámara, un 18-55, que es 3.5 a 5.6, quiere decir que no te va a afectar mucho. Pero al momento que ya quieres hacer cosas más creativas, digamos, quieres hacer una toma en slow motion a 120 frames per second, quiere decir que tu shutter speed va a estar a 240. Y eso quiere decir que va a cortar mucha luz de tu lente. Y tienes que empujarle al ISO para poder compensar y tener como que el exposure correcto. En esas ocasiones vas a tener que buscarte un prime. Entonces un prime que sea al menos 2.8 y más rápido. Sería 2.8, 2.4, 2 o un prime 1.8. Lo que tengas a tu disposición. Entonces depende mucho ya la composición que estés haciendo y el lugar. Por ejemplo, acá yo estoy como con un lente. Bueno, estoy haciendo slow motion, ¿no? Esta es una toma a 24 frames per second, pero estoy con un ISO de 1200 porque mi lente, la apertura es de 4.0, entonces me está cortando luz. Ahora, si es que este mismo set que yo tengo aquí, estuviera a 120 frames per second y quisiera hacer slow motion, se vería oscurísimo y me tocaría probablemente empujar el sensor a más de 3000 el ISO. Y ahí ya vamos a empezar a introducir ruido y vas a perder calidad. Y es como que todo depende de la luz, el lugar. Y bueno, vas usando el lente que mejor se adapte a ese momento que estás capturando. No, cool. Bueno, te hice esa pregunta precisamente para que me dieras ese tip, porque me ha pasado mucho de que tú me dices, grabemos estos frames por segundo, grabemos esta velocidad, pero la luz no es suficiente. Entonces tengo que subir ese ISO. Cuando ya soy sobre 2000 y algo, 3000, ya siento que la imagen no funciona. Entonces, ¿cuál es tu recomendación en este caso? Cuando no tengo suficiente luz, tengo la regla, sé que tiene que ser 24 frames, el doble, pero no tengo luz. ¿Qué hago? Bueno, como experiencia ya editando, me he dado cuenta que si es que ya te pasas de los 3000 el ISO, ya necesitas, si es que ese es el caso, que estás haciendo eventos en mucha oscuridad, tienes que empezar a considerar una cámara que tenga buenas características sobrepasando ese ISO de 3000, porque hay cámaras que se comportan muy bien en baja luz. Ahora no hemos tenido esa suerte con esta Sony. He escuchado que la Sony A7S II, que ya es una cámara antigua, mirrorless de video, tenía muy buena reputación en trabajar como que a sobre 8000, 9000 ISO y tenías una calidad decente para trabajar. En este caso, justo como tú me das el feedback, eso es muy buen feedback como segundo filmmaker, porque ya tengo que considerar no sacrificar la calidad del video para poder editarlo y tener como que algo usable. Entonces ya no puedo hacer slow motion, en otras palabras. Entonces me tocaría volver a dejarlo a 24 frames per second y como que capturar la imagen perfecta. Ahora, una de las razones también, que ahorita justo que me da este ejemplo, una de las razones por la que me gusta grabar a 60 es porque, por ejemplo, hasta en un gimbal te pasa que estás como que rotando un poco y ¡pum! El gimbal como que te da ese golpecito y ya la toma no es usable. Pero en cambio, si estás a 60 frames per second y lo haces slow motion, tienes unos 4, 5, 6, 7, 8 segundos de una toma que es usable. Entonces, como la versatilidad de tener el slow motion, porque a veces tienes unos 2, 3 segundos que es usable y pum, por ahí alguien se te cruzó en la toma o algo y esa toma ya murió. Pero si tuvieras ese extra frame rate, esos extra frames, puedes extender esa toma sin tener que sacrificar la calidad o sin tener que perderte ese momento. ¿Sí me entiendes? No, te entiendo perfectamente y gracias de verdad. Ahora vamos a entrar con una pregunta. Una pregunta es algo que a mí me causa mucho ISO, me causa mucho ruido. Es cuando a mí me dicen, yo rompo la regla. Las reglas están hechas para romperse y las rompo. Okay. Ahora, vamos a preguntarle a Daniel Sánchez cuándo él rompe la regla, pero una vez conociéndola, ¿no? Es la cuestión, que tú tienes que conocer la regla para poder romperla. Si no la conoces,
no estás rompiendo nada porque no lo conoces igual. Entonces para ti es normal. Ahora para Daniel Sánchez, que sí conoce, ¿en qué momento yo puedo romper estas reglas? Muy buena pregunta. De hecho, hace unos 3 años, 4 años atrás, nos pusimos a experimentar con mi hermano Francisco, que él es entrenador personal y hacemos como short films de artes marciales. Y investigando eso, me puse a ver que en el cine utilizan frame rates distintos para peleas y películas de acción, que rompen la regla a propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que estoy grabando a 24 frames per second. Y la toma debería estar con el shutter speed a 50, 1/50 de segundos. Pero lo que hacen en estas personas en el cine para para acentuar o como exagerar el movimiento, y es difícil de explicar hasta que lo vean, pero lo que hace básicamente la gente en el cine es le coge y le pone al frame rate a más de 200, el shutter speed lo suben a como 1/200 o 1/400, y eso es lo que hace es que el producto final te dé como una toma con frames cortados. Es como que se va a empezar a saltar las tomas. Y en una película de acción, cuando alguien está lanzando puñetazos, se va a ver como que los puñetazos llegan más rápido, como que se salta, se ve como más agresivo. Entonces es una única ocasión que rompes la regla, porque quieres que la toma se vea como entrecortada, se vea como que hay frames saltados y se ve como más agresivo. Entonces eso sí, a nuestros oyentes les dejaría como tarea para que vean los frame rates, cómo se comportan en una película de acción. Porque ahí se ve el contraste de, es como fluye la toma, 24 frames per second, se ve como que el desenfoque y todo eso. Pero ya si tienes un shutter speed mayor a 200, la toma va a empezar como a medio saltar, se va a ver obviamente todo enfocado porque el shutter speed está ya mayor de 200, quiere decir que el movimiento va a estar completamente congelado, igual que en fotografía. Si tienes un shutter speed mayor a 200, ya vas a poder capturar movimiento. En film va a pasar exactamente lo mismo, pero como tienes un frame rate distinto, van a saltarse los frames, se va a ver medio como extraño. Y por ejemplo, me dices, alguien quiere romper las reglas y sin saberlo, él va a coger y, digamos, estás en una boda o estás afuera y le subiste al shutter speed porque puede que el día esté súper soleado. Entonces voy a decir, no pasa nada, estoy a 24, le subo el shutter speed a 200, 300, 400 y se va a ver bien. Pero ponte a editar esa toma y te vas a dar cuenta clarito de que algo anda mal. Y ese que anda mal es que la toma va a quedar súper choppy y entrecortada. Pero es por no poner atención a los estándares de cómo se maneja una producción de video. Entonces el que sufre más es el editor. Por eso es importante que los filmmakers o las personas que están haciendo videos más profesionales conozcan primero las reglas. La conozcan y después para romperla siempre hay un porqué. Un porqué, por una acción, como dice Daniel. También Daniel nos comentó que es importante las cámaras, hay que conocer la cámara. La cámara depende de lo que yo quiera hacer o que yo quiera transmitir. También hay una parte artística que estas cámaras y estos lentes nos ayudan para hacer nuestro film. Y para finalizar este podcast, Daniel, tu consejo, como siempre, por favor, para los muchachos que están empezando, quieran conocer estas reglas. Mi consejo principal es, como en todo, ¿no? Uno tiene que aprender los básicos y experimenta editando. Me veo mucho. Tuve una conversación contigo en la parte de qué yo buscaría en un editor o en una persona para que trabaje conmigo en una agencia de media. Es alguien que sepa editar, porque es muy sencillo ahora agarrar una cámara y ponerte a grabar. Pero mucha gente le tiene mucho miedo a sentarse enfrente de un computador a editar. Y ahí es donde ves todos estos problemas. O sea, yo conozco todos estos problemas y sé cómo resolverlos. Es porque, como te digo, la mayor parte de mi trabajo es editar, es el producto final. A mí no me sirve de nada una toma si es que va a quedarse guardada en un disco duro. Para mí ese es el primer paso. Entonces, para personas que están empezando la parte de video, la parte de empezar a hacer short films o inclusive un videoblog, es como empiecen con los esenciales, conózcanle bien a su cámara, las limitaciones también, porque van a ver hasta dónde también, o sea, entre más editen, van a ver las limitaciones de que quizás tu cámara puede probablemente comportarse muy bien a un ISO de 5000.
como capaz que no, como es nuestro caso. Entonces uno con esa experiencia, cuando ya vas a un evento, vas a una circunstancia que la luz está muy baja, entonces ya sabes qué settings utilizar, conociéndole a tu cámara y el trabajo que te va también a tocar hacerlo en postproducción. Entonces todo es práctica, todo es práctica. Entonces conozcan los estándares y a practicar, editen lo que más puedan. No, muchas gracias, Dani. Ya te extrañábamos de verdad, especialmente yo, porque el valor que tú traes a esta comunidad y a este podcast es increíble, increíble. Así que nada, hemos llegado al final de este podcast. No olvides suscribirte al canal, comenta y comparte. Esto fue su Expuesto Podcast y nos vemos en una próxima oportunidad. See you next time. Hasta la próxima. Bye bye.